Si bien a lo largo de la historia, las peregrinaciones en las diversas religiones constituyeron un fenómeno que se produjo en todos los tiempos y desde épocas inmemoriales, incluso con anterioridad a la aparición del propio cristianismo, en la Edad Media las peregrinaciones religiosas dieron lugar a una nueva característica verdaderamente importante: la creación de grandes rutas que, de oriente a occidente, conectaron a Europa e integraron territorios que aparecían cultural y políticamente fragmentados. De modo tal que las peregrinaciones dejaron de ser los simples fenómenos locales que eran para transformarse en expresiones de una religiosidad colectiva que contribuyó de una manera clara y determinante a la construcción de lo que hoy denominamos el Viejo Continente, y a lo que el Camino de Santiago de Compostela no fue ajeno, llegando a rivalizar con las ciudades de Roma y Jerusalén. En el siglo IX se descubrió el sepulcro del apóstol Santiago bajo el reinado del rey Alfonso II, lo que dio comienzo a un flujo continuo de peregrinos que llegaban en busca de sus restos, que duró hasta finales del siglo XVIII. Durante las primeras centurias, especialmente a partir de la undécima, que es cuando se consolida el culto a Santiago en Occidente, el tránsito de peregrinos no solo fue constante, sino que se fue cuantitativamente aumentando. Fue el paso documentado de estos caminantes de una forma regular durante un periodo de tiempo a través de unas mismas localidades lo que dio lugar a la configuración de la llamada Ruta Jacobea. Ahora bien, a pesar de que la peregrinación a Santiago adquirió un carácter internacional y ocupó un puesto entre las llamadas mayores, junto con Roma y Jerusalén, el grueso de la población caminante no estaba constituido por nobles, obispos, reyes o santos, sino por una masa anónima de personas que llegaban desde cualquier punto del orbe cristiano. Todos estos peregrinos que arribaban a Santiago tenían que hacer frente a molestias, fatigas y temores. Caminaban en muchas ocasiones atemorizados, no solo por los peligros naturales, sino también por los que podrían producirles otros seres humanos. Constituían una presa fácil de ser asaltados, robados, engañados, recibir malos tratos e inclusive ser asesinados por parte de gentes que a su paso podían encontrarse. Sin embargo, no eran solo estos peligros y acechanzas en los caminos y las hospederías lo que debían enfrentar, sino que a esto se le sumaba la variada legislación con la que se topaban en los distintos lugares que atravesaban. Los territorios que siglos atrás habían conformado parte del Imperio Romano se encontraban fragmentados y, como consecuencia de ello, no existía una autoridad central, sino múltiples unidades políticas que, en frecuentes ocasiones, rivalizaban entre sí y ostentaban legislaciones propias. Este fenómeno traía como consecuencia que se considerara al extranjero como alguien que se encontraba por fuera del ámbito protector de la ley y sin personalidad jurídica alguna. Por tanto, no era este un agente de relaciones jurídicas ni tenía derechos cívicos. No podía comprar, vender, contratar, testear, etc. Así pues, el peregrino medieval que surgía de su lugar de origen y abandonaba su país hacia Compostela, al ser extranjero, se hallaba sin la protección que le dispensaban sus leyes y, a su vez, no podía invocar a su favor las normas de los territorios en los que se iba encontrando. Es en este contexto que surge lo que se ha denominado como una especie de derecho internacional protector del peregrino, que viene a romper los estrechos marcos del feudalismo europeo. Este estatus jurídico que se le comienza a brindar a los peregrinos se hacía imprescindible, puesto que los caminantes pasaban largos periodos de tiempo en el camino y se veían inmersos en un sinfín de problemas de orden jurídico. Tal vez por ello, en un comienzo, se asimiló la figura del peregrino a la del mercader, puesto que aquel, al igual que éste, solía realizar transacciones mercantiles, aunque fueran a una pequeña escala y para su propia persona, ante las que el derecho mercantil, el ius mercatorum, iba a resultar útil. Así, a modo de ejemplo, a los peregrinos se les permitía circular libremente por diversos reinos y territorios feudales, a modo semejante a los mercaderes.
Pero incluso existen preceptos como las partidas, en función de los cuales la protección de los que iban a Compostela era aún mayor que la de los mercaderes. Así, la peregrinación a Santiago comienza a aparecer garantizada por privilegios reales, municipales y eclesiásticos, desarrollándose a lo largo del camino todo un conjunto de instituciones hospitalarias para auxilio de los peregrinos, que eran apoyados desde el ámbito jurídico a pesar de su condición de extranjeros. En un principio, un punto de encuentro entre el derecho canónico y el secular fue la imposición forzada de la peregrinación, como sanción a sus respectivos condenados. Se trataba de casos de peregrinación forzada por una penitencia o sanción civil que sólo alcanzaban la remisión cuando, de regreso a su lugar de origen, mostraban la credencial de haber realizado toda la vía. La peregrinación como penalidad se extendió a partir del siglo VII, concebida como una transformación del exilio para ciertos criminales. El declive de este tipo de peregrinación comenzó en el siglo XVI a raíz de la Reforma Protestante. La duración de la peregrinación y la distancia del lugar se seleccionaban en proporción con la gravedad del pecado cometido. No obstante, a los clérigos solo se los castigaba con la peregrinación cuando sus faltas hubieran sido públicas y especialmente graves. Normalmente, se escogían lugares donde se encontraban reliquias de santos importantes, ya que, poco a poco, se va imponiendo la idea de que el contacto directo con los restos de los santos tenía efectos sobrenaturales, curación de enfermedades, una remisión de los pecados más efectiva o una intercesión para asegurarse la vida eterna, tanto más eficaz cuanto próximo fuera el contacto con los restos. Esto provocó que los emplazamientos donde hubiera reliquias de santos fuesen los preferidos para realizar diferentes prácticas cristianas. Además, los santos más atractivos para el pueblo eran los denominados auxiliadores, es decir, aquellos que se invocaban en momentos de especial dificultad. En el caso de Santiago, esto debió de ser un motivo muy tenido en cuenta, en tanto que era considerado un intercesor de especial categoría y eficacia para todos los casos, sobre todo los más graves, ya que no se invocaba su nombre asociado a algún tipo de pecado o enfermedad concreta, sino para males absolutos y librarse del castigo eterno. Si a esta convicción le añadimos que la sepultura de quien hablamos era la de uno de los apóstoles más cercanos a Cristo y uno de los primeros en recibir el honor del martirio por la fe, los efectos intercesores prometían ser extremadamente felices. Por ello, resulta lógico que la simple difusión de la noticia de tamaño hallazgo atrajera a devotos provenientes de toda la cristiandad. Dentro de las fuentes canónicas, podemos encontrar a la peregrinación impuesta como penitencia en el capítulo 18 del Segundo Concilio de Letrán de 1139, en el que se condena a los incendiarios con ir como cruzados durante un año a Jerusalén o a Santiago. El Concilio de Valladolid de 1143, siguiendo de cerca los pasos del lateranense, pune a los incendiarios con la permanencia en un año en España al servicio de Dios en la lucha contra los paganos. La peregrinación impuesta como penitencia acabó desapareciendo por los escándalos que producía, como fueron el vagabundeo, los grandes grupos de peregrinos y los disturbios en sus andanzas. Respecto del derecho secular, desde un principio, las autoridades copiaron la pena eclesiástica de peregrinar para los delitos de diversa índole que caían dentro de su jurisdicción. El destino a Compostela se encontraba dentro de los favoritos. En ocasiones, se obligaba al peregrino a completar una confesión en público y/o la participación en alguna procesión antes de salir en peregrinación. No obstante, estas peregrinaciones no siempre se cumplían. Podía resultar que el reo enviase en su lugar a otra persona a la que pagaba, o bien que conmutase la pena de la peregrinación por el pago de una cantidad de dinero, de forma tal que la peregrinación se traducía en una multa. A la vuelta de la peregrinación-punición, el peregrino tenía la obligación de mostrar la carta probatoria de su viaje extendida por el clero santiagués. Aún así, no se solía permitir al peregrino que entrara en el territorio propio de la jurisdicción del tribunal que lo condenó hasta que se comprobase que la carta era auténtica. Por otro lado, los peregrinos recibían por parte del poder público un trato de favor,
a través de una legislación supranacional destinada a garantizar la seguridad y abastecimiento de los viatores. Estas normas aparecían, junto a la paz y la tregua de Dios declaradas por la Iglesia, con el objeto de favorecer la paz en Europa. Es decir, las autoridades siempre apreciaron el valor de las peregrinaciones. Como comentamos anteriormente, los peligros fundamentales a los que se vieron sometidos los peregrinos fueron, junto con las dificultades orográficas y el frío del invierno, los bandoleros y el comportamiento de ciertos nobles que tenían el control de algunos pasos importantes de la ruta. A esta lista habría que añadir los riesgos derivados de las guerras internas de los reinos cristianos y, en los primeros siglos de la vida del camino, la asolación de las costas ibéricas llevada a cabo por los normandos y las incursiones musulmanas. Las adversidades ofrecidas por la naturaleza pretendieron neutralizarse con la construcción de centros asistenciales, como hospederías y hospitales, y con la mejora de los caminos y construcción de puentes, y el resto con una adecuada legislación. Así, a pesar de la importancia que produjo la construcción de una trama de infraestructura para el Camino de Santiago, también fueron las autoridades las que mediante una serie de disposiciones mejoraron el andar de los caminantes. Por ejemplo, Alfonso VI de León eximió a estos caminantes de pagar el portajo a la entrada de Galicia, en el monte de Valcárcel, y Sancho III de Navarra abrió una vía de penetración a lo largo de su reino y la limpió de maleantes y sarracenos para facilitar el tránsito. Otra de las primeras normas seculares dirigidas de forma especial a los peregrinos fue un estatuto promulgado en 1226 por Alfonso IX, como consecuencia del agradecimiento por la protección dada al reino por el apóstol Santiago. El monarca estableció que los peregrinos podían atravesar todo su reino sin que puedan ser molestados, debiéndoseles ofrecer siempre hospitalidad. Prohibía la comisión de abusos sobre ellos, especialmente en dos casos. El primero, frente a los hospederos, quienes debían tratar bien a estos sagrados huéspedes, lo cual implicaba no cambiarles las medidas del vino o de las comidas, y que ni ellos ni sus criados los lleven violentamente a sus hospederías. El castigo por obrar de forma contraria podía llegar a ser el apaleamiento. El segundo caso era el de los que transporten a los peregrinos en asnos. Quedaban obligados estos a no engañar a los peregrinos en las distancias ni a alejarlos del camino, de forma que siempre los conduzcan por las sendas que le prometieron. De lo contrario, se les castigaba con la pérdida del asno o del medio de transporte que fuese, e incluso también con el apaleamiento. La protección jurídica a los peregrinos también se ve incluida más adelante en el Fuero Viejo de Castilla, que fue un intento de recopilar los diferentes fueros locales y compilarlos en un solo texto legal. El título 24 del Fuero Viejo fue dedicado a los peregrinos, su protección, su facultad de testar y lo referido a los bienes del peregrino muerto. Pero los monarcas no solo trataban de defender por justicia a estos peculiares viajeros de los peligros que los acechaban. Se pretendía también fomentar su entrada en el reino para que de su goteo o avalancha se crease una vía lo más amplia posible y allanar, si no los caminos, al menos sí otro tipo de dificultades como las económicas. En consecuencia, las 7 partidas eximían a los peregrinos de pagar portajo, renta, peaje o cualquier otro derecho por las bestias y cosas que lleven consigo. Este mismo cuerpo normativo no solo amparaba a la persona del peregrino, sino que, paralelamente a lo que sucedía al ámbito canónico, garantizaba la inmunidad de los bienes de estos viajeros. Y se establecía la previsión de que los bienes que queden en la tierra del peregrino estén también a salvo, de forma tal que, si alguno forzara sus cosas, se concedía a sus parientes, amigos, vecinos o siervos una acción para demandar y cobrar en juicio esos bienes. Podemos concluir entonces que, en primer lugar, la peregrinación forzada era un instrumento utilizado por los poderes medievales para intentar mantener cierto orden público en la comunidad, y demuestra la preocupación tanto de la Iglesia
como de las autoridades seculares, de alejar a aquellas personas que podían perturbar la paz y la convivencia de la sociedad, sumado al hecho de asegurar, en el caso eclesiástico, el perdón de los pecados y la salud del alma. En segundo lugar, podemos deducir que la protección obtenida por los peregrinos por parte de las estructuras, tanto eclesiales como seculares, fue dada principalmente por el carácter sagrado de los peregrinos. Y si bien ambos ordenamientos parten desde una caracterización similar de los sujetos, se distinguen por los efectos que emanan de esa protección, ya que tienen diferencias que se derivan de las características esenciales de cada ordenamiento, como puede ser las diferencias en la pena, excomuniones o penas de carácter espiritual, por ejemplo, frente a penas de ejecución material, como castigos físicos o pagar sumas de dinero. Por último, encontramos en el derecho secular, aún partiendo desde un origen de respeto por lo sacro, unos motivos claramente ulteriores de carácter cultural, políticos y económicos que también inspiraron la protección de los peregrinos en tiempos medievales. Es por ello que creemos que la protección jurídica de los peregrinos y el estatus especial que se le brindaba a dichos sujetos fue fundamental para el desarrollo de Europa y del mundo tal como lo conocemos actualmente.